Estamos de regreso en Arica Informa. Está con nosotros el senador José Pilo Durana. ¿Cómo está, senador? Gusto de saludarlo. ¿Cómo estás? Un gusto de saludar, muy contento. La verdad es que estamos acá en la región de Arica y Parinacota. Vengo con una camisa institucional porque hoy día se da inicio al 31º Campeonato Internacional Sevenside de Rugby en Playa. Esto es en el Polideportivo de Las Machas y la verdad es que siempre hemos apoyado este importante torneo que tantas alegrías nos ha dado aquí en Arica y Parinacota. Yo pensaba que usted también jugaba como el ex senador Pizarro. ¿Se acuerda que también era Yo reconozco rugbyista? que el rugby, bueno, comenzó después de mis tiempos más juveniles. En mi época era el fútbol, el básquetbol, la natación y fundamentalmente algo que siempre le ha entregado muchos títulos a Arica, como es el waterpolo. Sí, pues. Oiga, senador, bueno, este jueves sesionó aquí en la región la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados. Uno de los temas que al parecer se tocó y se tomó la agenda tiene que ver con el tema de los desalojos, ¿no? de familias que hoy día tienen problemas con los subsidios que recibieron por parte del gobierno. Es una lucha permanente que hemos tenido con Servio, con el Ministerio de Vivienda. La verdad es que cuesta entender tanta maldad, tanta actitud leonina para poder enfrentar con decisión una política pública, pero con una mirada humana. Si nadie está en contra de la fiscalización, nadie está en contra de que aquellas personas que hacen mal uso del beneficio de verdad haya que echarlos. Pero personas con discapacidad, personas que tienen que salir a trabajar y que el Servio se convierta en una policía de investigaciones, de vivienda, lo encuentro, la verdad, que de lo más bajo para un gobierno que se dice que es un gobierno del pueblo y para los más desposeídos, para finalmente aquellas familias más vulnerables. Fíjate que hay un video en donde primero la actitud del equipo jurídico del Servio. Esa gente no entiende que ellos están para cumplir un servicio público, están al servicio de la comunidad, no la comunidad al servicio de ellos. Y la verdad es que yo quiero felicitar a Emilia Nullado. Estuvo el pleno de la Comisión de Vivienda con 2 diputados que viajaron de regiones, más los diputados que son de Arica y Parinacota, y se tocó el tema de este desalojo injusto de estas familias vulnerables, en donde hubo momentos tensos. Y yo se lo digo públicamente a la directora del Servio, esto no es un tema político. Aquí no hay pasadas de cuentas políticas, ni que finalmente yo sea de la derecha y usted de la izquierda. Este es un tema humano. Este es un tema que tiene acciones de vulnerabilidad en donde ustedes, personas malas, con actitud leonina, obviamente, le hacen daño a las personas, a la gente. Usted tiene que entender que para poder conseguir un subsidio pasan 10, 15 años. Y que en esa condición, después 5 años, muchas veces el Servio entrega casas malas, entrega casas con socavones, casas quebradas, no escrituran sus casas. Y aún así, en 20, 25 años, claro que hay movilidad. Cambiaron las condiciones, pues. Si ya los hijos que pueden haber tenido 1 año, a 25 años tienen 26 años. Se pueden haber ido a la casa, se pueden haber casado. Muchos que vivían con esa familia pueden haber fallecido. Cambió la composición social de esa familia. Y todavía después de 26 años, entre la espera y el estar en la casa, haya que tener que rendirle pleitesía al Servio. Lo encuentro increíble.
Ahora se tocó el tema de las casas quebradas, porque ahí hay También otro estuvo tema. Guañacagua, estuvieron los vecinos de la población Guañacagua. Porque usted comprenderá que cuando usted demanda al Estado, pierde. A ver, cuando usted demanda al Estado, si pierde el juicio, perdió. Y si ganó el juicio, también perdió. Porque nunca le ganaba al fisco. Entonces, después de tantos años, las casas quebradas le rindo un homenaje. Hoy día ya están enfermos, lo vi ahí a Víctor Hugo Vega, pero estuvieron los vecinos. Estuvo Salazar y también estuvo Christian Cox defendiendo, porque esa gente que ganó el juicio, pero no les pagaron nada, pues. Hoy día no son dueños de la propiedad, se buscan fórmulas. Si las autoridades públicas están hechas para buscar soluciones, no para ser cabrones, sino que es para buscar soluciones de cómo al final ayudar a la gente. No, y hablan de la política, del fundamentalismo, de los distintos tipos de beneficios, pero si hay gente que salió del Cerro Chuño y nunca les cumplieron con la GIFCAR. Hay gente que tenía en Cerro Chuño contaminación de polimetales, tenía sus casas hermosas, tuvieron que salir, les entregaron nuevas viviendas. Aún hay poblaciones que nunca les cumplieron con la GIFCAR, para que ellos con esos recursos pudiesen emparejar el piso, porque las viviendas se entregan, usted sabe, sí, casi en bruto. Pero no hay alma. Es decir, esta gente que hoy día trabaja no tiene alma. Y eso es lo que finalmente apena. Y bueno, gracias a Dios, espero que todo esto cambie a partir del 11 de marzo, cuando asuma el presidente José Antonio Kast. Porque de verdad, esta gente de izquierda, terrible, mala, leonina, de una actitud simplemente que asombra en torno a poder defender a las personas, a los ariqueños, a los parinacotenses más vulnerables y con cero sentido social, porque también estuvo Zenón Alarcón un poco defendiendo la interculturalidad del pueblo indígena, del pueblo aymara. Ahora, los compromisos los veremos la próxima semana. Vino una jefe de división jurídica de Santiago. Nosotros de verdad lo único que esperamos es que de este listado de personas, porque yo he explicado otras veces cómo funciona este proceso, es decir, este proceso funciona al alero de un artilugio que existe en la ley y que permite obviamente acelerar a través de la escritura, que tú aceleras una demanda a través de lo que denominan un juicio ejecutivo. Entonces la escritura pasa a ser como un pagaré. Es como cuando tú pides un crédito en la financiera, si tú no pagas la tercera cuota, te aceleran el pagaré, pasa a ser un título ejecutivo y te demanda inmediatamente, y tiene pocas alternativas de defensa, ya sea en primera o en instancia de corte de apelaciones, porque todo esto se hizo cuando en la década de los años 70 el subsidio era distinto. No era el DC-49, no eran los subsidios que existen hoy día, sino que el subsidio se constituía, un tercio era el ahorro de la persona, otro tercio era el subsidio que entregaba el Estado, y el otro tercio era un crédito que te entregaba el banco al Estado. Pero hoy día las cosas cambiaron. Entonces, obviamente, desde el punto de vista legal, la Comisión toma el acuerdo. Quiero entender que los principales acuerdos que se lograron ayer, porque es una comisión de la Cámara de Diputados, no del Senado, es, primero, que hay un compromiso de la revisión por fin caso a caso. Mira lo que tuvimos que llegar cuando algo que podríamos haberlo solucionado directamente en Arica. No, tuvimos que llegar a una comisión de vivienda. Bueno, se va a hacer una revisión del caso a caso. Ojalá hay 6 o 7 casos que están para orden de lanzamiento. Ojalá les haya tocado alguna fibra de corazón que puedan tener para que eso no suceda hasta el próximo miércoles, que esto va a sesionar en la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados. Se pidió una comisión investigadora para ver si que efectivamente las acciones que se estaban desarrollando cumplieron todos los procesos y los procedimientos, y finalmente esperamos que esto pueda tener una solución en los próximos días, para que estas familias de verdad no queden en la calle después de todo lo que han sufrido. Ahora, ¿qué pasa con esas casas que son requisadas, que son quitadas? Me imagino que el Servio debe tener su procedimiento
para ver cómo se reasignan. Eso será materia también de un proceso de fiscalización que habría que desarrollar. Oiga, en otro tema, senador, bueno, ¿cuáles son los aspectos principales que tiene la nueva reforma al sistema político que se está viendo hoy día en el Senado? Mira, básicamente tiene que ver que para poder crear un partido político se lean las exigencias, los estándares, de tal forma que tú no vayas creando partidos políticos porque finalmente te picaste o se te ocurrió o tienes un objetivo o una función determinada. Si nosotros queremos darle estabilidad a Chile, que es la misma estabilidad que tuvimos durante la década de los años 90 o 2000, tú tienes que tener conglomerados políticos importantes que puedan representar diversas sensibilidades, pero que a la hora de decisiones trascendentales en Chile no sea porque a Pepito o a Juanita finalmente tengan alguna chita que cortar o algún objetivo particular para ponerlo esos votos en disputa frente a una decisión que de verdad le puede cambiar la vida a los chilenos y chilenas. Y por lo tanto, si tú finalmente logras cumplir estas exigencias y creas un partido político, tú no vas a tener financiamiento si es que no tienes representación parlamentaria. Es decir, el financiamiento finalmente, más allá de la creación de un partido político, va a ir de la mano con los resultados electorales. Porque si no, tú lo único que vas a hacer es tener un rendimiento territorial constituido a través de papel y de firmas, pero si esa institución política no tiene rendimiento electoral, no vas a tener un financiamiento, que es lo que estaba pasando hoy día, que la gente creaba partidos políticos y empezaba a cobrar por la cantidad de militantes que iba teniendo para ir generando ciertas acciones. Así es que es básicamente darle estabilidad que necesita Chile, de tal manera que las profundas reformas políticas o sociales que se tengan que determinar sea en función del bien común, del bien general del país, y no en función de una persona o un grupo en particular. Ahora, ¿qué pasa con las personas que son elegidas por un partido y que después son elegidas, pasa un tiempo y renuncian a ese partido? Bueno, esos quizás son los puntos, porque esto se aprobó en general, estos son los puntos más sensibles que tendremos que ir discutiendo. Está desde la pérdida del escaño hasta que finalmente la persona pueda quedar como independiente sin poder afiliarse a otro partido político. Pero eso es lo que se tiene que ir buscando, de tal forma que tampoco exista esta amenaza de que si tú no votas por orden de partido, que es la famosa orden de partido que también uno tiene que velar. Imagínate, si fuese por orden de partido a mí me tendrían que haber echado por lo menos 4 veces cuando voté a favor de la reforma, a favor del 10% de AFP, cuando voté en contra de que se hiciera una nueva constitución, o cuando voté en contra del mecanismo de financiamiento de la PGU. Entonces, si hubiese existido esta ley de esa característica, yo no estaba de acuerdo con la posición de mi partido y por eso voté en contra. Entonces, claro, me tendrían que haber echado del sistema. Claro, porque según los partidos dice que el cupo le pertenece a ellos, o sea, lo sacarían... Pero el cupo desde el punto de vista si la persona quiere renunciar al partido político, claro, pero no desde el punto de vista de que si esa persona es electa, esa persona puede votar de acuerdo a su conciencia, a sus principios y a sus valores. Por último, senador, ¿qué le pareció y qué cuentas claras saca usted de la encuesta CACEM que se dio a conocer hoy día, que viene con una nueva metodología según lo que ha señalado el gobierno? Bueno, es grave. Primero es grave para Chile, porque este gobierno da señales públicas de que la casa está ordenada, que este país no se cae a pedazos y que obviamente se va a ir generando una transición política ordenada al nuevo presidente de la República. Todas las cifras indican que este país está desfinanciado, no hay plata para el reajuste. El reajuste está pactado en 2 cuotas.
en donde ninguna de las dos cuotas tiene, y por eso lo tiraron para enero, porque de aquí a que se tramite, eso se va a tener que pagar el retroactivo con un nuevo ministro de Hacienda y con nuevo gobierno. Y por lo tanto, pretenden que del presupuesto se reasignen las partidas para poder cumplir por lo menos la primera mitad de este 3,4%, porque la segunda mitad está pactada a partir de junio de este año 2026. Por lo tanto, la información que nos entrega la encuesta CACEN es claramente poner la corona a la torta destruida que nos quiere entregar el gobierno del presidente Boric para este nuevo mandato. Y lo más grave es que Arica está por sobre el promedio. Si el promedio aproximadamente es de un 18 o un 17,8%, Arica está en un 23,7%. Está por sobre la media nacional. Y aquí refleja, primero, que la metodología de la encuesta CACEN, y en segundo lugar, que las políticas sociales no pueden tener un origen nacional. Porque claramente las regiones somos distintas. Arica es distinta que Iquique, y por supuesto que es distinto de la zona central, y para qué decir de las regiones del sur. La falta de oportunidades laborales, la falta de inversión, el tener que ser una región de carácter geopolítica bifronteriza, finalmente nos ha amarrado a una situación de precariedad que es absolutamente necesario poder cumplir. Y en eso tiene que haber un cambio de metodología y tiene que haber un cambio en la política pública que permita poder entender que cada uno de los planes que pueden existir de subsidio, de generación y de focalización en torno a la inversión pública para generar inversión privada y con eso dar más empleo, tiene que ser focalizada región a región y no desde el punto de vista del nivel nacional. Porque como diría Bombo Fica, sospechoso. Fíjate que las regiones que están en la media o bajo la media de la pobreza de la encuesta CACEN son las regiones que tienen la mayor cantidad de electores a nivel nacional. Bien. Bueno, muchas gracias, senador, por acompañarnos. Que esté muy bien, que tenga unas bonitas vacaciones. ¿Es que va a tomar vacaciones? O... Sí. ¿Sí? Algo haremos. Ahí veremos. Muchas gracias. Y que tenga un buen año. Sí, muy agradecido. De esto, que esté muy bien. Vamos a la pausa y estamos de regreso aquí en Arica Informa. Después de conversar con el senador José Pilo Durana en nuestro informativo. Pausa y regresamos.